Iniciaremos este video aclarando cuál es la ruta de la droga, específicamente el tráfico de cocaína, pues la cocaína es una de las drogas más consumidas actualmente en el mundo y por ello sus rutas se han convertido en una variable clave para las numerosas dinámicas geopolíticas y económicas tanto en países concretos como a nivel mundial. Es importante resaltar que la cocaína pura es extraída originalmente del arbusto de la coca que crece en América del Sur, especialmente en zonas como Colombia, Perú y Bolivia, países que además de producir la hoja de coca, también se encargan de hacer el proceso químico para llegar al alcaloide de cocaína o cocaína como se conoce popularmente. Además, desde ahí se distribuye hacia mercados de elevados poder adquisitivo como Estados Unidos o Europa, pasando justamente por Centroamérica. Estas rutas han representado en los carteles del narcotráfico un factor donde la lucha por el poder de la producción, el transporte y la distribución de drogas, como en este caso la cocaína, ha llevado a sangrientas guerras entre grupos por quién controla esa ruta, además un aumento de la corrupción, la criminalidad y la perpetuación de las dinámicas de pobreza y desigualdad al debilitar enormemente a los estados. Hablando específicamente respecto a esos países que producen la hoja de coca y donde se desarrolla el compuesto de alcaloide de cocaína, en Bolivia se estimó que alrededor de 4.000 hectáreas están plantadas por hojas de coca. De acuerdo al monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de las Naciones Unidas en el año 2018, Colombia contaba con más de 169.000 hectáreas de coca sembrada, y las autoridades peruanas calculan que este consumo tradicional ilegal procede de una de las 9.000 hectáreas que a su vez se traducen en 11,172 toneladas métricas de hoja de coca al año. Ahora, respecto a la ruta centroamericana de la droga y su logística, vemos en este mapa cómo se utilizan los tres tipos de transporte, tanto el aéreo, el marítimo como el terrestre. En este mapa se puede observar cómo el mar es el principal medio por donde circula la droga, tanto en rutas aéreas como rutas marítimas. La única ruta que va por el Istmo Centroamericano se dirige de San José hacia Honduras. Además, vemos cómo en Guatemala tenemos grandes zonas de intensa actividad relacionada con el narcotráfico. A nivel internacional, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han denominado a Centroamérica como un puente entre la región productora en América del Sur y el mercado de consumo ubicado en América del Norte y Europa. No obstante, este flujo de droga en Centroamérica incrementó en el 2006, el año en que el gobierno mexicano implementó su nueva estrategia de seguridad nacional, lo que generó un mayor porcentaje del flujo del narcotráfico en la zona centroamericana. Asimismo, el aumento en los volúmenes de cocaína en la región aumentó la competencia por los territorios que abarcaban las rutas del narcotráfico, lo que a su vez incrementó la violencia regional. En el caso de El Salvador, durante los primeros años del aumento del tráfico de drogas se transitaba relativamente poco, al contrario de Honduras y Guatemala, en el que existe un gran tráfico en disputa, lo que genera que algunas de las áreas más violentas del mundo se encuentren a lo largo de la costa hondureña y en ambos lados de la frontera entre Guatemala y Honduras. En el caso de Nicaragua, continúa siendo una ruta de tránsito debido a sus extensas costas, zonas sin protección y recursos limitados para combatir el narcotráfico. En cuanto a Costa Rica, el vasto territorio marítimo y el pequeño tamaño de sus fuerzas de seguridad se combinan para convertirlo en un atractivo centro logístico y de tránsito ilícito de drogas. Finalmente, Panamá, por su ubicación y su ubicación geográfica hacen que sea una de las principales rutas de tránsito marítimo y terrestre, en caso principalmente de la cocaína, ya que se encuentra entre la región fronteriza que une América del Sur y América Central, y además por la existencia del Canal de Panamá para el transporte ilícito de drogas. En la actualidad, la crisis que ha generado la pandemia por COVID-19 ha generado consecuencias en la configuración de las rutas del narcotráfico en la región centroamericana, por lo que rutas terrestres que habían dejado de usarse han intensificado el tráfico terrestre.
En este caso, en El Salvador, por ejemplo, en el que se ha intensificado por medio de camiones de carga que comunican a la región centroamericana. A su vez, Costa Rica cerró el año 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautados en su historia. En este mapa podemos observar el incremento de las rutas de narcotráfico en Centroamérica, las rutas aéreas, las cuales están en amarillo, las rutas terrestres, las cuales están en rojo, y las rutas marítimas, las cuales están en azul. Y también la importancia que ha desarrollado El Salvador en cuanto a rutas terrestres y la costa hondureña en cuanto al transporte marítimo y aéreo. Si lo que buscamos es describir desde concepciones teóricas de geopolítica la red de narcotráfico en Centroamérica, podemos utilizar algunos de los conceptos desarrollados por Colin Flint. El primero es el de redes, el cual o los cuales son conjuntos de nodos interconectados entre sí. Díaz Velázquez afirma que en los últimos años los carteles del narcotráfico se han articulado poco a poco e interconectado en una red global diversificada que trasciende las fronteras y vincula negocios de toda clase. En este sentido, podríamos resaltar el Triángulo Norte como un conjunto de 3 nodos importantes en la ruta del narcotráfico. Pero ¿qué es lo que vuelve a Guatemala, El Salvador y Honduras tan atractivos para estas organizaciones criminales? Bueno, el mismo Díaz Velázquez describe algunas de las características que tienen estos 3 estados que los vuelven propensos. Dice, la amplia disponibilidad de armas convencionales, además de las zonas de difícil acceso y con pocos servicios, especialmente en áreas fronterizas, la impunidad, fuerzas de seguridad corruptas e ineficientes, además de una falta de cultura de legalidad, altos índices de pobreza y una cultura de violencia impuesta por los estados y los medios de comunicación, son entre otras las ventajas comparativas que ofrecen los países del Triángulo Norte, lo cual le convierte en un territorio atractivo para la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico. Además, sobre la misma línea, Colin Flint describe a las agencias como aquellos actores que están en busca de objetivos en particular. Dentro de estos podemos resaltar 2 de los principales carteles en el Triángulo Norte, el de los Zetas y el de Sinaloa. El primero está compuesto en su mayoría por exmilitares, que además del tráfico de drogas se dedica a otros ilícitos como la trata de personas, extorsiones contra migrantes, lavado de dinero y el control sobre redes delictivas locales dedicadas al secuestro, explotación sexual y venta de productos piratas. Esto según Santa María en Diamond Road. Por otra parte, el cartel de Sinaloa se enfoca principalmente en actividades de narcotráfico, pero que no solo se limitan al de cocaína, sino que han producido y traficado durante un largo tiempo cannabis, heroína y metanfetamina. El papel de los cárteles de drogas ha incrementado con el paso de los años en cuanto a la geopolítica mundial. En palabras de Mariano Bartolomé, esto se debe a su naturaleza bidireccional, ya que incluye el empleo de tácticas terroristas por parte de los narcotraficantes, así como grupos terroristas o insurgentes que se involucran de alguna manera con el tráfico de narcóticos. El involucramiento puede abarcar servicios de protección o tránsito, o la amenaza a plantadores o a traficantes que operan en el territorio que ellos controlan, por lo general a cambio de dinero. Mucho del éxito que el narcotráfico ha tenido se debe a la alta capacidad de adaptación y diversificación de los actores, lo cual les permite acceder con facilidad a recursos financieros. Esto genera una alta capacidad por parte de los grupos de narcotráfico para corromper a funcionarios públicos, desconocer las leyes vigentes, proveer a la ciudadanía bienes y servicios, incluida la seguridad, reemplazando al Estado en estas funciones, así como operar a través de fronteras nacionales como si éstas no existieran. Esta problemática cada vez más creciente ha llevado a Estados Unidos a plantear estrategias geopolíticas que puedan disminuir el papel del narcotráfico dentro de sus fronteras. Esto debido a que, según estudios realizados por diversas entidades, el país norteamericano es el principal consumidor de drogas a nivel mundial.
Según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, se calcula que los estadounidenses aportan a los cárteles mexicanos entre 120 y 145 mil millones de dólares anuales. Además, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se concluye que entre los años 2014 y 2016 el número de consumidores de cocaína pasó de 8.8 a 10.1 millones de personas entre los 12 y los 65 años de edad que declararon haber consumido drogas en el plazo de un mes. Entre las medidas tomadas por Estados Unidos para poder disminuir el papel del narcotráfico en la región se encuentran la creación de la Drug Enforcement Administration, conocida como la DEA, bajo la administración del presidente Richard Nixon en 1973. Además de eso, la nación norteamericana ha destinado cientos de dólares a los países de la región latinoamericana para poder disminuir el paso del narcotráfico mediante la cooperación internacional, aunado de la militarización en muchos de los países de la región, así como el acercamiento político para crear estrategias conjuntas que puedan solucionar esta problemática. Finalmente, con las conclusiones encontramos que Bolivia, Perú y Colombia son los lugares de Sudamérica donde más se produce la hoja de coca. En estos mismos lugares se encargan de convertirlas en alcaloide de cocaína. Para ser el destino principal, Estados Unidos, como ese público meta, aunque pase por Centroamérica y se quede un poco en esta región, lo cierto es que el público meta es Estados Unidos y Europa. Es importante resaltar que la hoja de coca también se da como una producción cultural, ya que en estos países, principalmente en Perú, se utiliza para subir montañas muy altas por la oxigenación que le da al cuerpo. Entonces, es luchar contra lo que es cultural versus lo que se va a convertir en una sustancia ilícita. Además, se nos presenta que hay muchos vacíos en los gobiernos respecto a cobertura por la lucha contra el narcotráfico en cuanto a leyes, armamentos y apoyo de cooperación. Y aparte, se da una teoría de redes donde tienen nodos estratégicos tanto en almacenes, rutas de comercio, armamento y ejércitos, entre comillas, que luchan por proteger las mercancías.